Muy buenas. Las consecuencias de los casi 10 días de paro de los transportistas en España comienzan a ser muy preocupantes. El conflicto amenaza ya con extenderse a más sectores, provocando importantes problemas de suministro y abastecimiento en casi toda la cadena productiva. Para entender el origen y la situación actual de este paro, hoy tenemos con nosotros a una de las voces más autorizadas del sector de transporte, al presidente de FENADISME, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Julio Villaescusa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es obligada. ¿Qué está pasando realmente y qué nos ha llevado a esta situación tan extrema? Bueno, lo que está pasando es que hay un problema enorme como consecuencia de una explosión bélica que nos llega de una forma muy nítida todas las consecuencias de una guerra económica en toda la Unión Europea. Y bueno, lo que está pasando es que esa explosión ha supuesto pues, un incremento de los costes al combustible enorme, que no puede soportar un sector que ya venía de muchos años atrás con una economía muy depauperada, en donde cualquier gravamen hace inviable, imposible el que se pueda seguir prestando servicio. Eso, coincidiendo con el no haber podido poner en práctica algo tan esencial como es un marco legal que está vigente precisamente en este mismo mes. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Ley, que como consecuencia de la negociación con el Comité Nacional está vigente y ratificado por el Parlamento español, por todos los grupos políticos, por unanimidad de esta semana pasada, precisamente para, de alguna forma, paliar esta situación si se produjese, pues se ha producido en el sentido de que cuando hay un incremento superior a un 5% de los costes del combustible es obligatorio el subir el precio del transporte. Bueno, pues eso no ha dado tiempo a que esa norma tenga el efecto que hubiese solucionado en parte esta situación. Y luego está la otra cuestión, y es que aún aplicando la norma, lo que sí es cierto es que la subcontratación prolongada, incluso en varios tramos que se produce en el transporte, pues hace difícil el arrastre de lo que puede aplicar con esa cobertura legal en el primer tramo de contratación se vaya arrastrando a las demás subcontrataciones que se van produciendo. Y al final, ¿quién queda? Pues el transportista efectivo, que suele ser un autónomo, una pequeña y mediana empresa, que es quien hace el transporte, pero que le llega pues muy quebrada ya la situación económica en que se tendría que utilizar para resarcir el coste de ese servicio. Eso ha creado el caldo de cultivo extraordinario para que esta explosión se haya podido producir. Al ser el transporte pues quien vertebra el resto de actividades, puesto que el 95% de todo lo que se transporta para que España funcione como funciona, a hacerlo a través de un camión, encima de un camión, pues el que nuestro servicio se haya quedado parado provoca un efecto dominó, un corrimiento que hace que todos los sectores se sientan de la forma en que están ahora mismo, bastante perjudicados. Pues ese es el gran problema, ¿cómo se corrige esta situación? O sea, que es un problema que va más allá del precio, aunque en el origen puede estar, pero realmente hay problemas más de fondo, ¿no?, en el sector. Evidente, hay un problema estructural en donde, bueno, han sido muchos años. Hay que tener en cuenta que FENADISMER, la federación que yo presido, lleva ya muchos años pues, defendiendo el que ese problema estructural se tiene que corregir. Ya en 2008, en la crisis de 2008, ya pues allí planteamos, y eso hace ya 14 años, de una forma muy contundente estas debilidades en el Comité Nacional y en el gobierno de entonces. Los últimos 6 años, 4 del PP, en donde no se avanzó absolutamente nada, los últimos 2 de este gobierno, para que se pudiera avanzar en ese marco,
Pues la verdad es que hubo que amenazar desde el Comité Nacional con un paro en Navidad que todo el mundo recordará. La premura sí que hizo su efecto, puesto que en muy poco espacio de tiempo se ha llegado a promulgar ese Real Decreto Ley que, como decía antes, repito, no ha tenido efecto porque ha entrado en vigor justo en el tiempo de la explosión económica que nos ha provocado la guerra de Putin. Esa es la situación. Fenadismer ha anunciado que de momento considera insuficientes, ¿no?, las bonificaciones presentadas por el gobierno, que todavía no están concretadas bien. Ahora se ha dicho en las últimas horas que mañana podrían detallarse. ¿Qué medidas cree que son necesarias? ¿Cree que se puede alcanzar un acuerdo en las próximas horas? A ver, nosotros lo que estamos diciendo es que los transportistas no son menores de edad, saben cada uno lo que le corresponde en su autonomía tener que hacer en cada circunstancia, y lo que no se les puede hacer es no tratarlos con concreción, porque si no se concreta las medidas que se tienen que tomar por parte del gobierno en una situación de crisis como esta, si no se concretan, eso crea mayor incertidumbre todavía. Y es todo lo contrario, lo que el transporte necesita es certidumbre. Para eso hace falta saber que si va a haber ayudas directas, que las tiene que haber, cuánto, cuándo se va a producir esa ayuda, cómo va a llegar y a quién va a llegar exactamente. Si no se sabe eso, pues la verdad es que hacer el anuncio de una cuantía de euros puede ser mucho, puede ser poco, depende para cuánto tiempo. Todo eso, si no se concreta, pues la verdad es que no es ninguna solución. Eso es lo que ha provocado que en Fenadismer pues haya tomado la decisión de oficializar algo que ya tenemos desde el primer día que se destapó esta situación como realidad, y es que tenemos miles y miles de empresas de transporte absolutamente paradas. Alguna está funcionando porque todavía puede hacerlo, tiene recursos propios como para poderlo hacer, pero la inmensa mayoría que no tiene esos recursos, no es posible que le metan al depósito del combustible 2.000 euros más de lo que venían haciendo, puesto que son los 2.000 euros que necesitan para que su familia pueda sobrevivir el mes correspondiente. Se encuentran en la disyuntiva de si ese dinero lo utilizo para trabajar, a mi familia no le puedo llevar los recursos mínimos insuficientes después de un trabajo muy duro, muy peligroso, muy complicado, que es el que se tiene que realizar en este sector. Por tanto, o se concreta o difícilmente va a haber una situación que valga la pena el tomar una decisión, que es lo que tiene que hacer el transporte. Nosotros no estamos en una situación de establecer presión tanto a los que quieren trabajar porque todavía pueden, como a los que no quieren trabajar porque no pueden hacerlo. ¿Qué otra cosa se tiene que hacer? Pues aparte de esas ayudas directas concretadas en qué condiciones se tienen que hacer, pues hay que topar el precio del carburante. En una situación de crisis como esta, no se puede seguir produciendo en donde los que más dinero ganan, que son las petroleras en nuestro caso, aprovechan esta situación de crisis para ganar todavía mucho más. Eso es una barbaridad, es vergonzoso que esto se esté produciendo. Luego, hay que topar el precio del carburante. Y luego después, pues lógicamente, hay que controlar la cadena de subcontratación y para eso pues se tiene que establecer un control y una voluntad por parte de los cargadores principales para que el deterioro de la contratación del transporte al pasar por varias manos no vaya deteriorándose hasta el punto de que cuando llega el transportista efectivo ya esté en unas condiciones inasumibles. Y el trabajar de forma efectiva y rápida por algo que es imprescindible y que venimos pidiendo ya durante muchos años, es el no trabajar por debajo de lo que le cuesta a cada uno. Algo que se demuestra cada día, según el Observatorio de Costes del Ministerio de Transporte, en el que los cargadores, los transportistas y la administración
hacemos ese observatorio, lo venimos haciendo desde el año 2000 y se demuestra claramente que hay un déficit casi de más del 40% de lo que se tendría que cobrar, no para ganar dinero, sino para sufragar lo que cuesta trabajar, prestar el servicio, perdón, y que no se hace. Esa es la situación. Hoy se han sumado, hemos visto, por ejemplo, en Barcelona, otros sectores como el del taxi. ¿Cree que se van a ir sumando más sectores y que ese efecto contagio en el fondo es bueno o puede ser perjudicial para los transportistas? Repito, la diferencia entre ser trabajador por cuenta ajena y estar sometido a lo que establece el marco del Estatuto de los Trabajadores y lo que es ser empresario, sea grande o un empresario mínimo, implica tener una responsabilidad distinta y unas normas de conducta distintos. Cualquier otro sector, cualquier otro tipo de empresario, pues está en su derecho de adoptar la posición que crea oportuno. Es que nosotros ahí poco podemos hacer. ¿Se está politizando? ¿Tienen la sensación de que se está queriendo politizar desde algunos sectores un conflicto que en realidad es un conflicto, un problema económico, ¿no?, de quien lo padece? A la larga todo es política. La gobernanza es política. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso, pues entendemos que es algo que no es nuevo. Si se está politizando, lleva politizando entonces desde que yo tengo uso de razón. Siempre hemos estado en este mundo del transporte creyendo que estas medidas se tendrían que haber puesto hace ya muchos años y no hubiésemos ahora tenido que soportar esta situación de emergencia absoluta. Luego, a mí es que me da igual si se ha politizado o no, lo que hacen falta son soluciones. Por último, ya para acabar, tranquilícenos o alértenos un poco más. El gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que adelantan la reunión, como hemos hablado al principio, con el Comité Nacional del Transporte y aseguran que con la intención de no levantarse hasta alcanzar un acuerdo. ¿Cree que va a ser posible? ¿Es optimista? En algo coincidimos, en que no levantarse hasta alcanzar un acuerdo es mi posición. Nosotros estamos en el comité y si el presidente del gobierno coincide con nosotros o nosotros coincidimos con él en el sentido de que no hay que levantarse hasta alcanzar una posición, pues allí estaremos. Esperemos que eso sea una realidad y que se llegue a un acuerdo que sirva para desatascar este problemón en un momento tan difícil para toda la sociedad española, con independencia del efecto que tenga en cualquier interés político, pero lo importante es el efecto que tiene en toda la sociedad española, en la que nosotros, lógicamente, estamos incluidos absolutamente. Pues Julio Villaescusa, muchísimas gracias por su tiempo, que sabemos que son días muy complicados y que tiene una larga lista. Muchas gracias por este tiempo. A ti, muchas gracias.